En esta mañana vamos a hablar un tema que está muy fuerte en mi corazón. La importancia de ser perseverantes. La importancia de la perseverancia. Y no quiero ir adelante y hablar porque citaré muchas veces la palabra perseverancia, pero vamos a recordar, aunque creo que en lo general todos entendemos qué es perseverancia, pero la definición de perseverancia es esta: resistir en el transcurso de una acción o creencia. Un perseverante es alguien firme, alguien que resiste, alguien que no decae, alguien que, como decía mi madre yo era niño, llueve, truene o relampaguee, ahí está en su compromiso. Y recordarán, hombres, el lunes pasado, nuestro pastor, Vincent, en el Zoom que tuvimos de cientos de hombres, les felicito por haber tomado tiempo para ello y haberlo tomado en serio de estar ahí, nos habló de la importancia del compromiso. Nunca alguien podrá ser comprometido si no es perseverante. Así es que la perseverancia es muy importante. En un sentido negativo, puede significar ser necio, testarudo, obstinado, pero en un sentido positivo, que es el que nos compete ahora meditar, significa la continuidad del compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Les voy a decir algo muy personal y creo que será el sentir, también se identificarán. Yo no tengo, desde mi niñez, no recuerdo tener mucha admiración y casi poco respeto por la gente que no es constante y perseverante. Les he contado muchas veces, cuando salíamos esos miércoles de la primaria, yo hacía turnos vespertinos en la primaria en el pueblo donde crecimos, en Zacapu, en Michoacán. Saludos a Zacapu. Yo recuerdo que mi mamá nos decía los miércoles: saliendo de la escuela, los espero en la oración. Y éramos unos niños, pero recuerdo que íbamos a la iglesia a orar. Más que para orar, íbamos con el miedo de que mamá, si no nos veía ahí en la oración, habríamos de tener una paliza segura. El tema es que yo sí admiraba, era un niño, tendría de entre los 7 y los 11 años, hice esto de ir a las reuniones de oración los miércoles saliendo de la primaria. Pero sí había algo, yo no lo sabía definir, en ese momento era un niño, pero sí tenía una admiración por aquellos hombres y mujeres que no dejaban de estar esos miércoles ahí. Eran pocas caras, eran las mismas. Y uno puede decir, eran pocas y las mismas. No, 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 eran perseverantes. Y había un respeto en mi corazón desde que era niño por ese tipo de gente, por esa clase de gente, los que perseveran, los constantes, los que no comprometen su continuidad con ese día que le dijeron al Señor: te voy a seguir el resto de mis vidas. Quiero tomar como referencia, es un pasaje que nos es muy familiar, Segundo de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Recordarán el contexto. Joás es uno de los reyes de Israel, es un rey perverso. No vamos a hablar detalles de su perversión y su perversidad en la administración de su reinado, pero Eliseo viene y se presenta delante de él. Joás está en un tiempo muy difícil, enemigos vienen en contra de Israel, pero el profeta se presenta para decirle: ve adelante, Dios está contigo. Hicieron un acto profético ahí de tomar unas flechas y lanzarlas, y Eliseo gritó: esta es la flecha de salvación de que Dios dará a su pueblo. Pero el versículo 18 dice así: y le volvió a decir. Hay que tener mucho cuidado en nuestras vidas, no solamente con lo que se nos dice introductoriamente, sino con lo que nos vuelven a decir luego que cumplimos la primera parte. Los volvió a decir de Dios son muy importantes. ¿Se acuerdan de Samuel?
escuchó, fue a su cama, volvió Dios a hablarle y el profeta, el sacerdote Elí le decía, si te vuelve a decir, si vuelves a escuchar esa voz, contesta de esta manera. Los volvió a decir en la Biblia, son muy importantes. Y aquí vamos viendo, dice, le volvió a decir el profeta Eliseo a Joás, toma las flechas, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es un pasaje difícil de interpretar. Es un pasaje donde se puede uno preguntar teológicamente si Dios es soberano y cuánto tengo yo que participar con Dios. Y les aseguro que no hay respuestas prontas ni fáciles sobre el tema. Pero aquí sí estamos viendo que aprendemos de la importancia de que un acto de perseverancia de mi parte y de tu parte puede cambiar la historia de los que están en derredor tuyo y bajo tu administración y cobertura. Por eso la perseverancia tiene que ver con estar concentrados en lo que se nos pide, concentrados de las acciones que hacemos y entender que las acciones que hacemos o dejamos de hacer van a repercutir sobre nuestras generaciones, sobre el ambiente familiar, en nuestro matrimonio, en nuestro entorno. Tanto que vemos en este pasaje, dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Y el hecho de que el rey Joás solamente golpeó 3 veces comprometió a que su pueblo, el que reinaba, solo tuvieran una victoria parcial y no total. Como un hecho de falta de perseverancia metió en aprieto a toda una nación. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Entiendes cuál es la responsabilidad que recae sobre tus hombros al ser perseverante o dejarlo de ser? Es un paquete muy grande. ¿Has considerado tú, amado hermano, amigo, padre de familia, has considerado qué bendiciones tremendas, si somos perseverantes en la fe en Cristo, vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones? ¿Y has considerado nuestra falta de atención a la constancia y la perseverancia? ¿Cuántas cosas les pueden interrumpir que Dios quiere dar, no solo a ti, sino a tus generaciones? A veces nuestras perseverancias no traerán muchos dividendos a nosotros, pero sí a los que vienen detrás nuestro. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Querida mamá, estas mujeres que diario están ahí en oración, tú consideras a veces insignificante en tus conocimientos, piensas que no es suficiente, que no son tan relevantes, y sin embargo, mucho del futuro de los hijos e hijas que Dios te dio dependen de que les enseñes perseverantemente o les dejes de enseñar. Recuerdan a Loida y Eunice. El apóstol Pablo dice, cada vez que veo la manera en la que te conduces y la fe viva que está en ti, recuerdo la fe viva que estaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fueron perseverantes ambas, fueron cómplices para que la fe de Timoteo, que tenía un padre no creyente, no fuera comprometida. Qué importante es perseverar. Ahora, los grandes eventos dependen de asuntos pequeños. Ya lo vimos con el rey Joás. Recuerden esto y vamos a recordarlo esto, amada iglesia, amada familia y amigo que me estás escuchando. Ten presente en qué posición de responsabilidad pueden encontrarse muchas veces asuntos en tu vida y cuán necesario es pedir la gracia de Dios.
Tenemos que pedirle al Señor, dame tu gracia en este asunto que necesito tu perseverancia para no lesionar a los demás con nuestras acciones o en este caso con nuestras omisiones. Además, observen cuán grandes resultados producidos vienen por actos a veces muy pequeños. Eso es bien importante. Les he dicho varias veces, recuerdo a mi madre, cuando mi padre, al no ser cristiano y se oponía a que mi madre fuera a adorar al Señor, mi mamá fue tan perseverante delante de Dios que ella en ayuno y en oración hizo un trato con mi padre. Le dijo, está bien, yo no iré a la iglesia. Mi padre era un hombre celoso, era un hombre que no permitiría que mi mamá incursionara en una iglesia. A mi papá no le importaba tanto el tema de la fe, le importaba que otros hermanos no se acercaran a mi mamá. Era un hombre enfermo, celoso, obviamente, como cualquier celoso endemoniado por no tener a Cristo. Si tú eres uno de ellos, puedes ser libre en el nombre de Jesús, por cierto. Y mi padre era un hombre que no era cristiano. Y entonces, para que no se comprometiera, él no sentir que mi mamá pudiera traicionarlo, que eran puras tonterías en la mente de mi padre, mi madre era una mujer leal a Cristo y por ende leal al pacto matrimonial. Mi padre no lo entendía. Mi mamá logró hacer una negociación con mi padre de que nosotros habríamos de crecer, de ir a la iglesia, todos los niños, éramos 6, y cada domingo sin papá en iglesia y sin mamá, mi mamá nos hizo perseverar en la fe. Y hoy todos permanecemos en la fe y todos perseveramos en la fe porque hubo una mujer que pagó el precio de la constancia y de la perseverancia. Y su perseverancia no trajo dividendos a ella, pero trajo dividendos de una fe no fingida a mí y a todos mis hermanos. Persevera, es importante la perseverancia. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, citó esta frase. En nuestros asuntos que nos parecen insignificantes, a menudo estamos sacudiendo mundos. Me impactó mucho cuando leí esta frase. Te la vuelvo a mencionar. En nuestros asuntos que nos parecen insignificantes, a menudo estamos sacudiendo mundos. Los colegios, los pequeños colegios que bendigo a cada maestro, a cada padre que tiene sus hijos en los colegios Wilberforce. Los colegios William Wilberforce, que así se llaman los colegios de Conquistando Fronteras. Este hombre, William Wilberforce, que nació en 1759 y murió en 1833, me ha impactado siempre su vida. Escuchen bien, una de las características principales, yo diría la principal característica que tuvo William Wilberforce en su vida fue la perseverancia. Él perseveró como fiel miembro evangélico de la Cámara de los Comunes británica, batallando incansablemente escúchalo bien, no me voy a equivocar, durante 30 años para lograr en 1786 el primer triunfo sobre el comercio de esclavos africanos. Y otros 27 años más tarde, 3 días antes de que William Wilberforce falleciera, vio declarada ilegal la esclavitud misma. Pero trabajó décadas. Tuvo un revés tras otro, un revés tras otro. Cuando lees algo de su diario, cuando lees algo de sus biografías, tuvo tantos reveses suficientes como para que si yo hubiera sido él, lo reconozco, yo hubiera claudicado con el diezmo de sus fracasos. Pero él era un hombre que tenía una visión que lo hacía perseverante. Por eso amo a William Wilberforce. Él fue un hombre que abolió la esclavitud de los africanos. Por lo menos logró saber que estaba declarada ilegal la esclavitud misma 3 días antes de su muerte. No logró verlo en toda la expresión de la legalidad que él estableció, siendo perseverante como un gran abogado, pero lo logró. Ahora, los que cambian su presente
y heredan grandes futuros son los que tienen un inquebrantable espíritu de perseverancia. Yo recuerdo a la hermana Acono, la hermana Paulita Acono. Es la que puso los fundamentos en Conquistando Fronteras. La mamá de la hermana Celia, la esposa de nuestro amado hermano Limón, que les mando un abrazo y un beso a ti, a tu hija, a tu yerno y a tus nietos. Esta mujer, cuando yo llegué a pastorear esta iglesia, tenía yo 21 años de edad. Tengo 49. No era el pastor delegado, era el acompañante de unas misioneras que luego me delegaron quedarme. Mi pastor me pidió que me quedara aquí y hasta aquí estamos con la ayuda del Señor. Pero cuando yo hablaba con la hermana Paulita, cuando llegaba a esa sala, la sala de la hermana Paula, en la casa del hermano Limón, la hermana Celia, hasta el día de hoy, llegaba yo un par de horas antes, hora y media antes, a preparar las sillas, a dialogar un poquito, a gorrearme la comida, la verdad también. Y la hermana Paulita, siempre que le iba a visitar, estaba siempre orando. Tenía un espíritu de perseverancia en la oración. Y yo recuerdo que me decía, tengo 15 años orando, hijo, y sé que un día esta iglesia va a ser grande. Tengo 15 años. En el momento en que ella me lo dijo, llevaba 15 años orando y muchos de ellos, la mayoría, con su hija Celia, la hermana Celia y el hermano Limón, el yerno. Y otros hermanos que perseveraron. El hermano Manuel, la hermana Juanita, el hermano Manuel que está con el Señor. Pero yo recuerdo que esta mujer siempre estaba bañada en lágrimas en sus mejillas. Casi siempre. Muy a menudo, y decía, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a hacer grandes cosas. Y entonces la perseverancia de esa mujer y de un equipo nos han traído hasta el día de hoy. Esto no ha sido Conquistando Fronteras, lo que tú vives, lo que yo disfruto, no es un asunto de la noche a la mañana. Las grandes historias, hablé hace 8 días, comienzan en pozos. Y fue perseverante esta mujer, la hermana Paulita Acono, para que hoy estemos disfrutando de ser un ejército creciente que vamos a tocar el mundo y que vamos a tocar nuestra nación con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la perseverancia de tantos hermanos en Conquistando Fronteras por tantos años. Se me vienen a mi mente hermanos que tienen 20 años, 23 años sirviendo al Señor, que seguimos hombro a hombro. Pienso en Sergio, en Alejandra, pienso en el hermano Chuy Tobar, en toda la familia Tobar, pienso en Lupita, en MacArthur, pienso en tantos ahora que me podría detener aquí dando una gran lista que están, escucha bien, presentes en espíritu, perseverantes. Escucha bien, voy a decir algo importante. Los que están presentes no significa que son perseverantes. No lo vamos a confundir. Un perseverante es el que está presente y ferviente en una visión. No solamente presente. Hay gente presente que pasa lista, pero no persevera. No perseveran en una visión. No se meten en pasión, y Dios está buscando en Conquistando Fronteras ungirnos con su Espíritu Santo para con denuedo seguir ganando almas y predicar el evangelio en este formato que lo hacemos en cualquier oportunidad, a tiempo, fuera de tiempo, en pandemia y cuando termine la pandemia. Vamos a seguir adelante predicando el evangelio y haciendo grande el nombre de Jesús. Ahora, ser perseverantes, y quiero aterrizar, no se trata de ser siempre veloces e impetuosos. Lo vuelvo a repetir y tomo agua. Tiempo. Uno de los errores que cometemos es que asociamos la perseverancia a siempre estar veloces e impetuosos. No. La perseverancia requiere de ello, pero no siempre de ello. Ahora, pero nunca, eso sí, nunca los perseverantes dejaremos de ser comprometidos con la causa del reino.
¿Cómo vamos a manifestar nuestro compromiso en la perseverancia? Lo dice muy fácil, muy claro. Hechos 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. Tenían un compromiso con el reino de Dios. Yo quiero honrar a todos los espíritus perseverantes que hay en Conquistando Fronteras, y oro en el nombre de Jesús que todos los espíritus distraídos que no son perseverantes tengan un avivamiento. Es tu tiempo de avivamiento, es tu tiempo, escucha muy bien, de entender que cuando perseveras tú puedes heredar una gran bendición a los que vienen detrás tuyo. ¡Wow! Nunca, les dije, los perseverantes dejamos de ser comprometidos en la causa del reino. Siempre viviremos concentrados en la visión. Recuerdo cuando tenía 19 años, hace 30, entré a trabajar como instrumentista electrónico a Sicarza, una siderúrgica que estaba en Ciudad Lázaro Cárdenas. Recuerdo que era yo muy jovencito. Tendría que hacer una pausa de un año para luego conseguir una beca y seguir el sueño de ser un periodista. Esa es otra historia. Pero mientras yo llegué a trabajar ahí, yo no había tenido un trabajo formal en una empresa. Yo nunca había tenido la necesidad de irme a dar de alta con el papel rosa del Seguro Social, firmar un contrato formal. Era algo nuevo para mí, me asustaba. Yo estaba muy asustado, más asustado todavía que para el puesto que me contrataron, yo no estaba cualificado para ello. Yo era un técnico en electrónica industrial, pero me estaban dando un cargo de instrumentista electrónico. Yo no sabía bien qué era ni siquiera la instrumentación. No sé qué vieron, no mucho, fue la gracia de Dios, bendito sea el Señor. Me contrataron. Pero recuerdo que yo tenía que hacer turno primero, turno segundo, turno tercero, en una rotación de turnos. Pero yo recuerdo que vivía en unos nervios, porque desde que llegaba, desde que pisaba primer minuto del trabajo hasta el último minuto, no dejaba de trabajar. Eso está muy bien, pero no dejaba de trabajar como un torbellino. Llegaba cansadísimo, las 8 horas de mi jornada eran terribles, no disfrutaba trabajar. Era una tensión muy profunda. Y cuando me tocaba el tercer turno, imagínate, entrar a las 11 de la noche y salir a las 7 de la mañana, yo me sentía apesadumbrado. Quería estar trabajando las 8 horas y yo estaba todo nervioso. Y un día apareció en escena el hombre colmilludo del departamento, el señor Pérez. Y el señor Pérez, yo recuerdo que siempre andaba bien tranquilo. Y un día me llamó y me sentó. Coincidimos en un tercer turno que era muy extraño. Y yo recuerdo que él trabajaba y él se iba al laboratorio donde calibrábamos instrumentos de medición. Y él tomaba un descanso. Y yo me ponía nervioso cuando yo lo veía sentarse y él me decía, siéntate un poco. Y yo me sentaba porque tenía respeto, porque era un hombre mayor. Yo me sentaba y me dijo, asegúrate que haces bien tu trabajo siempre, pero asegúrate que no todo el trabajo del resto de tu vida lo harás en un día. Ese era un viejo. Ese era un hombre sabio. ¿Y sabes qué? Nadie podía denunciar a ese hombre de holgazán, de flojo. Nadie. Era un hombre perseverante. Y la perseverancia, él me enseñó que no se trata siempre de ser un Speedy González y ser un torbellino. Me enseñó la importancia de aprender siempre la constancia y ser constante, perseverante. Ahora, los santos con una vida centrada en Dios. Escucha bien, esto lo leí de un libro de John Piper. Dice, los santos con una vida centrada en Dios, dedicada a exaltar a Cristo y saturada de la Biblia, que han perseverado hasta el fin,
son una de las raíces de nuestra propia perseverancia. Lo vuelvo a leer porque me trabé. Los santos con una vida centrada en Dios, dedicada a exaltar a Cristo y saturada de la Biblia, que han perseverado hasta el fin, son una de las raíces de nuestra propia perseverancia. Esto quiere decir que nuestra perseverancia la heredamos de hombres constantes y perseverantes. Ahora, no soy médico para nada, pero la arteria coronaria, esto lo leí un poco de un tema que John Piper dio a su iglesia también, y en la semana hablando con el doctor Ortiz, le pregunté, le dije, dime un poco sobre la arteria coronaria y la glándula suprarrenal. Me echó un rollo, me mandó un artículo, saludos Jesús, me puso a estudiar el Señor, no entendí nada de medicina e hice esta conclusión, que la arteria coronaria irriga el músculo del corazón. Es una arteria que le mete pues sangre al corazón para que esté bombeando y no nos muramos. Esa es la arteria coronaria. Yo sé que se están riendo los médicos de mí, pero esa fue mi clase en la semana de ciencia o lo que se llame, medicina. La glándula suprarrenal es la glándula que segrega adrenalina. Y cuando escuchamos adrenalina, es esa sustancia química que hace que estemos como si nos hubiéramos tomado 5 cafés italianos a las 10 de la mañana y olvídate, estamos pero despiertos y estamos, como decimos en México, super pilas. Ahora, hay cristianos coronarios y cristianos suprarrenales. ¿Cuáles son los cristianos coronarios? Son como el corazón en las causas en las que siempre están sirviendo. ¿Cómo es el corazón? El corazón es discreto a lo largo de días buenos o malos. El corazón es muy bueno. Él sigue bombeando, felices, si estamos felices o si estamos tristes. Él sigue bombeando si estamos santos o no somos santos. Él sigue bombeando si trabajamos o no trabajamos, si estamos descansando o no estamos descansando, estamos movidos. Bombea si le agradecemos o no le agradecemos. No sé cuándo fue la última vez que usted se puso en el espejo y puso su mano en su corazón y le dijo, querido corazón, sé que estás ahí y te quiero dar gracias porque desde el vientre de mi madre, tú has latido y no has parado. I love you. ¿Quién se va a encargar de darle gracias al corazón por ser tan fiel y constante y perseverante sin ver qué está pasando alrededor? Es perseverante. Y el cristiano coronario es así. Es el cristiano como el corazón, que son como el corazón en las causas a las que sirven. Siempre están ahí. Constantes. Pero hay cristianos suprarrenales. Son como la adrenalina. Un brote momentáneo de energía y después la fatiga. Son los que dicen, Señor, ahora sí diezmaré, ahora sí colaboraré. Me llegó el mensaje del pastor Roy. Señor, seré generoso para tu causa. Señor, te honraré. Y un domingo, 2 domingos, igual con la oración. Ahora sí le entro al grupo. Ahora sí hago las oraciones. Ahora no solamente estaré en la lista de intercesores, sino que seré un intercesor. Ahora sí, Señor, cuentas conmigo. Cristianos suprarrenales, adrenalina, un brote momentáneo de energía y después la fatiga. No los vuelves a ver y no sabes nada de ellos. Nada. Y Dios está buscando que en Conquistando Fronteras se levanten personas que perseveran por largo tiempo. Termino diciéndoles, Dios está buscando gente que sepan correr carreras de resistencia y no carreras cortas. Así es la vida de fe. Mantener la continuidad. Esto lo escribí, me llegó un pensamiento y lo aterricé. Mantener la continuidad de una visión que nos ha sido heredada es honra a la perseverancia de los que nos antecedieron
y firmeza para la vida que tenemos por delante. Lo vuelvo a leer. Mantener la continuidad de una visión que nos ha sido heredada es honrar la perseverancia de los que nos antecedieron y firmeza para la vida que tenemos por delante. Colosenses 2, 6 y 7. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Yo me lo sé de memoria en la versión 60. Así pues, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y permaneciendo en la fe. Eso requiere de ser, como nos enseñó Iván increíblemente el martes pasado en la meditación, practicar la longanimidad, que es resistir, soportar, perseverar, tener un espíritu constante que no cederá. Y termino diciendo, citando una frase de William Wilberforce. Lo escribió él en su diario. Este hombre del cual ya hablé minutos antes, él dijo esto: cada día que pasa me vuelvo más sensible al hecho de que mi labor debe ser afectada por unos esfuerzos constantes y continuos y no por esfuerzos repentinos y violentos. ¡Wow! Creo que vale la pena que lo vuelva a leer. Cada día que pasa me vuelvo más sensible al hecho de que mi labor debe ser afectada por unos esfuerzos constantes y continuos y no por esfuerzos repentinos y violentos. Dios está buscando que tú permanezcas en la fe. Sé perseverante. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que derrames tu Espíritu Santo y nos des un espíritu constante, un espíritu perseverante. No queremos ser de aquellos, Señor, cristianos adrenalina. Queremos ser constantes, queremos ser nobles, queremos ser perseverantes, Señor, en la fe y que podamos ser, Señor, de aquellos que heredan una gran bendición a las generaciones que vienen. No queremos ser como Joás, que el hombre no midió que su omisión iba a afectar a quienes estaban alrededor de él. Ábrenos los ojos, Espíritu Santo, para ser perseverantes y constantes en el nombre de Jesús. Amén y amén.